Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, Muy hola. bien, Bueno, buenas noches. Muy bien, hoy vamos a hacer una indagación de, a ver qué sale acerca de los seres de luz. Pero antes vamos a respirar, vamos a relajarnos y vamos a activar la conciencia en modo observador lúcido y neutral. Me coloco fuera de toda expectativa, creencia, deseo de resultado o cualquier cosa que se le parezca. Suspendo la necesidad de interpretar, explicar o concluir. Todo lo que aparezca será registrado como información. Permanezco presente sin involucrarme emocionalmente con la narrativa. Regulo mi respiración y estabilizo mi sistema nervioso. Mi cuerpo permanece andando, seguro, consciente. Mi atención se expande sin perder mi eje corporal. Y permitimos que se muestre el escenario de esta indagación. Puedo observar formas, luces, figuras, espacios, sin estar asignando identidad. Y registro la narrativa para observar. Reconozco que toda figura, situación que se presenta pertenece al campo psicosimbólico general. No cedo autoridad, ni criterio, ni dirección a ninguna imagen, forma o estructura. Mantengo soberanía total sobre mi conciencia y vamos a observar. Vamos a ver qué son los conocidos seres de luz. Y vamos a ver qué es lo que va apareciendo. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, ¿qué tipo de espacio aparece primero para ti? ¿tú me escuchas? ¿Sí? Esta es como una primera instancia, Ira. Todo es difuso, Ujú, como si estuviera yo entre mucha neblina. ujú, Puedo sentir que hay un contorno que me rodea, pero no necesariamente es sólido, ujú, más bien como un estado plasmático, un estado como traslúcido también. Es un ujú, espacio em, denso, solo de alguna manera, ujú. pero se siente mucha observación, como si estuviera completamente designado, como si fuera un espacio controlado. Ok. Margarita, ¿tú qué es el espacio que aparece primero? Bueno, lo que empiezo a ver son como la sobreposición de muchas imágenes, de muchas situaciones. Y esas primeras imágenes están contenidas de un espacio, un centro de luz, y el contorno es un espacio que está en oposición. Se ve un aro de oscuridad
Después de esa serie de imágenes que ellas mismas se van abriendo y se van manifestando en diferentes situaciones, veo la proyección de una especie de biblioteca donde hay muchísima información y posterior a esta imagen empiezo a ver muchos seres de luz que salen de esa biblioteca. La sensación es como si ellos mismos salieran de estos libros Mm, y en la medida que estos seres que se ven con un aspecto humano, pero también con sus túnicas, algo muy como muy, muy del concepto que hemos sentido de lo que es un ser de luz, mm, brillantes, y ellos van caminando como en una forma em, entre circular, pero van uno detrás de otros. Todos tienen una apariencia muy similar, mm. con las mismas vestimentas, las mismas túnicas, pero el caminado es uno detrás de otro. No es un caminado lineal, sino es como un caminar eh, curvo. No sé, es algo, es un movimiento muy particular a través de estos seres. Ok. Este espacio que sienten, ¿lo sienten impuesto o emergente, Nico? No te digo. Es justo ambos. Es impuesto en una medida sobre todo frecuencial. Dependiendo de las características que frecuen con este espacio, este como que se transforma de alguna manera o se adapta, sobre todo, necesita como tener control, pero es también imprevisto de alguna manera porque no son choques comunes, que estos espacios como diferentes contacten con la humanidad no es común, no es un movimiento natural de la energía. Ok, en estas figuras que tú viste, Margarita, que toman forma, ¿la escena genera calma o expectativa? Mm, Pues la sensación es de calma, es una sensación de observación, de poder observar cada escenario, cada movimiento y ver cómo ellos no trabajan en forma individual, veo que trabajan en forma colectiva y, y están ellos desde una perspectiva un poco más elevada, no tan material, pero muy de observación. Los veo a ellos trabajando como en grupos, como en núcleos, en formas circulares. Y lo que veo es que están muy relacionados con muchas imágenes em, que están ligadas a las tradiciones, a las religiones. Y esas imágenes van cambiando. Esas imágenes no permanecen estáticas, sino ellas están en constante movimiento. Estas esencias o estas formas parecen antiguas, atemporales, futuristas, presentes, ¿cómo? Yo las veo antiguas, las Mm, primeras imágenes, cuando ellos empiezan a transitar, cuando ellos empiezan a recorrer parte como de una dimensión muy cercana a este planeta. em, Veo que tienen primero lo que te decía, tienen como una apariencia muy similar, pero en la medida que ellos van como descendiendo, van tomando diferentes formas, diferentes escenarios, se pueden ver. Lo que sí veo recurrente es una energía mucho más masculina, lo que estoy viendo en este momento, más masculina que femenina. ok. Nico, ¿te da la impresión de que el escenario ya estaba preparado o es algo que se va formando como vamos entrando? Es que se podría decir que es la misma pregunta porque el escenario automáticamente se adapta. No es Mm, necesariamente planeado como un previsto, pero pareciera que la inmediatez en la que entra con otra frecuencia puede tomar decisiones importantes, sobre todo cambios, dimensiones. Por eso es que hay cambios de temperatura, por ejemplo,
porque son como adaptaciones inmediatas que hacen los entornos, los ambientes, para poder tener contacto como con estas cosas, estas funciones energéticas. Estas figuras que tú ves, las ves como indefinidas, ¿no? Se ve como, ajá, como todavía como bastante difuso. Empezó a ver como bordes que son más como parecieran como cristales, pero no son cristales, pero se empiezan a ver más así como formas y también traslúcidas, pero todo es como como si fuera un tipo como de geometría también. De geometría. Ok. Entonces, en esa geometría, ¿tienen un rostro o no tienen rostro? O los rostros van cambiando? Yo lo he identificado como un rostro, pero ahora que tú lo mencionas, puedo identificar, supongo, zonas que pudieran representar ciertas características, em, como de entrada, se podría decir, o como de recepción, como si empezaran a aparecer ciertas líneas, un tanto Mm. como grecas, en ciertos espacios de los hexágonos o de los pentágonos que se ven, que bordean estas figuras. En estas formas que emiten luz, ¿la luz es propia o es reflejada del entorno? Yo percibo como si fuera un reflejo en realidad. No Ujú. es tanto como que brillen, pero hacen que la luz atraviese. Y eso de alguna forma los hace emitir una luz. En esta luz que ellos van emitiendo, está por encima de ellos, está enfrente de ellos, está detrás de ellos, está al mismo nivel de ellos, está dentro de ellos, donde percibes que se emite esa luz que ellos van Como en de sus alguna... límites, como en los Mm. bordes. Ok. Eh, la figura, Margarita, que tú estás observando, que estás observando varias, em, ¿cómo los ves? ¿Parecen observar, parecen guiar, parecen evaluar, parecen solamente estar ensimismados en su propia forma? ¿Cómo los ves? Los veo como emanadores de luz, los veo que no se involucran en los aspectos humanos, los veo que están en un nivel donde su energía es muy observadora, emanan, pero veo que parte de esta emanación de energía y de las figuras que tienen estos seres de luz están muy relacionadas por los escenarios que estoy viendo con las creencias que la humanidad ha tenido a través del tiempo. Por eso es que ellos se pueden ver en diferentes posturas, en diferentes escenarios. De pronto ellos se van transformando en seres alados y van conectando ellos. Dependiendo la dualidad, porque hay un momento en que los veo con mucha luz, pero si veo la parte opuesta, estos mismos seres se pueden ver en oposición a esa luz, pero sigue siendo la misma plataforma de ser. Por eso es que veo que hay un gran contenido que está muy relacionado con las creencias, pero son las creencias históricas por las que ha pasado el planeta. Veo que en ciertos, dependiendo el área del planeta donde tú estés parado, pues ahí los seres van cambiando, porque puedo ver en Oriente otro tipo de seres de luz que no están muy relacionados con estos seres de luz que veo que son estos hombres con estos trajes lumínicos, con estas caras de hombres como tipo maestro, como tipo profeta. Veo como dependiendo la creencia y dependiendo el territorio, ellos van tomando una forma. Entonces la luz no es propia, o sea, tú dices que viene de las creencias que lo alimentan. Entonces la Mm, luz al final de cuentas es del entorno. exactamente. Ok. Entonces, estas figuras que tú ves pueden transmitir autoridad sin palabras o producen escalofrío o producen sensación de cariño o qué es lo que transmiten. Yo veo que transmiten, son como muchas las sensaciones que ellos pueden transmitir de acuerdo también al estado de conciencia que tenga tanto la persona y que tenga y el grupo.
porque dependiendo el punto de la dualidad donde veo, porque es una línea muy delgada, pero es una energía que delimita las expresiones y las imágenes que se pueden transmitir. Veo que en una se pueden transmitir como cierto tipo de escenarios que no dan tranquilidad, escenarios donde puedo observar que estoy siendo observada o que ellos mismos están observando la humanidad desde una dimensión, pero veo que desde el otro lado, donde se puede ver aspectos más lumínicos, en esos espacios se siente tranquilidad, se siente invocación, se siente toda esta energía como de fe, toda esta energía que envuelve estas creencias donde ellas están relacionadas no solamente con la sanación, están relacionadas con la invocación, con la alegría, con el creer, con la estabilidad. El otro lado es como si tú estuvieras en oposición a todo lo que se está sintiendo. Cada lado tiene su sensación y tiene su forma energética de manifestarse. La comunicación de ellos es emocional, es energética, es cómo es entre ellos la comunicación que puedes observar. Bueno, entre estos seres los veo como Mm, en algo muy neutro. No es que sienta que ellos se comunican entre ellos, ni siquiera siento que se comuniquen de una forma telepática. Veo ujú, más bien que la forma emocional es la que le da esta forma a estos seres. ok. Em, Nico, Ujú. em, ¿qué mensaje eh, transmite el estar en ese lugar con estas figuras? Tú las ves de una forma, como geometría, como formas geométricas. Margarita la ve como en forma de seres parecidos al humano. Entonces, ¿qué mensaje concreto o ambiguo se siente cuando estás en ese lugar? ¿Me escuchas? Sí. Primero se siente ira como como un freno repentino, como Ujú, si por un momento, por un instante, tu energía deja de formar parte de tu sistema ujú, para en ese momento ceder, pero no quedarse, sino como dejarse leer, haz de cuenta, como si activara una protección. Esa parte se percibe todavía como extraña, pero automáticamente después de esta lectura, el campo, esta escena, estos objetos, todo empieza a configurarse para tomar más relación, entrando principalmente por las ideas del inconsciente, yo observo, ujú. como si fuera a las pulsiones, a los gustos, a los deseos, secretos, ocultamientos, milagros, cosas como muy trascendentales en la psique de las personas, como para buscar algún tipo como de sensación elevada, algo así por el estilo. En ese lugar se siente, por ejemplo, esta parte de la evolución o de la corrección o de la salvación o de este tipo de cosas que la humanidad, por ejemplo, busca en este tipo de seres. Mm, no podría afirmar que no, de alguna manera. Hay como muchos, hay como mucha diferenciación. Se podría decir incluso, Ira, que cada ser humano podría llegar a este tipo de configuración y ser completamente diferente a la de cualquier otro ser humano. Mm, Es como incluso un concepto, una extensión de lo que la propia identidad de lo que somos puede tocar bajo los rasgos de eso, de la única personalidad. Eh, pero tampoco puedo asegurar que todos son positivos. O sea, es como ujú. depende mucho de la vibración de los humanos que hagan este contacto. En ese lugar se ven conceptos como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, esta dualidad de la que hablaba Margarita, ¿o no? No necesariamente, pero la Ujú, dualidad sí es muy aplicable, sobre todo del sistema energético.
Ok, no se manifiestan como positivo y negativo, pero sí son energías que tienen que de alguna forma danzar o mantener una relación, o sea, no compatibles, se compenetran, o sea, hay una que abona a la otra, complemento, el complemento. complemento, ajá. Ok. Esta sensación de estar ahí promete algún futuro, algún cambio, algo que se pueda percibir al estar en ese lugar. En un sentido como de promesa, sí, y sobre todo Ok. cuando se abusa de la creación, de la creencia, Mm, porque muchas personas al tocar ese tipo de sistemas energéticos entran a como recuerdos de nuestras memorias internas como humanos, en donde como una adquisición de lo bendito o una adquisición de lo milagro o una adquisición de algún tipo como de magia o de poder, y cuando se juega con la mente apropiadamente, se puede llegar a concretar esa creencia, la idea de que sí, de que automáticamente llene un beneficio o que puede llegar hacia un beneficio. Pero cuando no se involucra la creencia, no es necesario. ok. El lugar donde tú estás, Margarita, invita a confiar o a entregar. Siento que invita a todo, invita a muchas cosas porque veo que la relación que tienen los seres de luz están muy relacionados con el estado de conciencia de los seres humanos, hace parte de la estructura de la Tierra. Pero cuando siento la energía de estos seres de luz, porque ellos mismos se van manifestando de acuerdo como al momento histórico que está viviendo el planeta, veo que ellos también tienen su estructura, veo que hay un eje central, Ujú, pero veo que alrededor de este eje central se manifiesta una forma de escalera en espiral que representa este estado evolutivo. Por eso cada escalón que empiezas tú a transitar puede ir hacia abajo o él puede ir hacia arriba, en forma ascendente y en forma descendente. En cada escalón que tú vas transitando, ahí empieza a manifestarse diferentes tipos de seres de luz. De pronto en un momento se revela y podía ver las imágenes de cierto tipo de vírgenes, estas vírgenes que hacen parte también de una conexión con con esta necesidad de esta creencia, con esta necesidad del arraigo. Pero veo que no solamente esta escalera en espiral que tiene esta estructura central como una columna, hace parte también de nuestra estructura, también de nuestra anatomía. En los momentos en que vamos ascendiendo más hacia la luz, como hacia arriba, los seres se transforman o pierden la forma. En la medida que vamos descendiendo más como hacia un plano terrenal, ellos van tomando una forma más humana. ok, pero entonces en este contexto, la energía que llega ahí, la creencia que llega ahí, confía o entrega, o hace las dos. Hace las dos. Ok, entonces, lo que tú me platicas es como si hiciera referencia a un plan mayor, ¿no? Sí, hiciera parte como un plan como no sé si llamarlo como evolutivo, porque hay una parte evolutiva, hay una parte de aprendizaje, hay una parte de conciencia, hay una parte que está muy conectada con en lo que tú estás creyendo, si estás descendiendo, pues estás viendo un tipo de energía que puede manifestarse en formas como más dramáticas, como más oscuras, algo que puede estar relacionado más con los seres oscuros, con los seres, con el infierno, con ese tipo de situaciones. En la medida que esta energía va subiendo, va descendiendo, las formas van cambiando, las formas se van volviendo mucho más sutiles y se van volviendo muy tranquilas. Por eso es que la relaciono mucho con los estados emocionales del ser Ok, y con pero sus entonces, necesidades también. ok, entonces, este plan mayor del cual estamos hablando incluye voluntad personal de cada ser, de cada humano que conecta con eso, o la reemplaza. Yo siento que hace parte de lo primero que estás diciendo, de la voluntad. Mm, Siento que todo eso es parte de un tránsito, pero hace parte de muchos, estos seres de luz están conectados con los niveles de conciencia, con la forma en que tú estás creyendo, cómo influyen las creencias en tu día a día, en tu cotidianidad, en tu forma de vivir la vida. Pero en la medida que las creencias tuyas van cambiando, estos seres de luz también se van transformando.
Entonces hace parte como de estos cambios, como de esta evolución, en la medida que, por eso es que cuando vas ascendiendo, esa relación y esa sensación empieza a cambiar, porque ellos van tomando como otras formas. Cuando ya vas llegando como al punto de la corona, que es donde veo la forma de esta escalera y de esta columna, la transformación en la sensación es totalmente diferente que la opuesta, que es la parte inferior de esta escalera o Cuando de la este gente, movimiento en espiral. ok, pero cuando la gente contacta con esos seres de luz, el mensaje con lo que vemos ahí tranquiliza o suspende el juicio de las personas. Es que yo veo que hay una relación muy profunda con la dualidad. Puedes sentir ambas. Ok. Ambas son, ambas están, hacen parte de. Entonces, la figura, la estructura que tú puedes ahí ver, valida la duda o la invalida. O sea, las dos cosas son, Las dos cosas. ok. Todo hace parte, porque hace parte de la dualidad. Entonces, todos los mensajes, por ejemplo, que se reciben conectando con seres de luz, pueden ser adaptables a cualquier persona. Sí. Ok. Eh, Nico, ¿qué emoción surge primero cuando una persona contacta con estos seres de luz para cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es la emoción que surge primero al contactar, por ejemplo, para una persona con ese lugar? Alivio, miedo, gratitud, fascinación, gozo, no sé, ¿qué es lo primero que tú ves observando que una persona conecta con ese lugar? ¿Qué es la primera emoción con la que esta persona, por lo general, contacta o conecta? ¿Me escuchas? Sí. Es una sensación extraña, Ira, porque es un contacto, Ujú, hay incluso una filtración, ujú, pueden, por ejemplo, heredarse o quedar cosas, em, sobre todo, ¿sabes? En la psique, sobre ujú, todo en los aspectos que están relacionados a los constructos de la mente, a ujú, las ideas, ujú. y a las conexiones que hay de las creencias del cuerpo con las ideas. Lo que pasa y automáticamente pasa también. Eso en tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, cuando un colectivo conecta con este lugar, la emoción se siente propia o inducida, Es que lo que se siente es la emoción propia, pero incitada por el espacio. incitada por el espacio. O sea, Ujú, la emoción propia inducida. ujú. Ok. Entonces, en estos grupos o en esta forma en que conecta la gente, disminuye la sensación de soledad contactando con este lugar, con estos seres. En primera instancia, sí, porque Ujú, justamente algo que otorga este espacio en automático es liberarte de la sensación de la soledad. Mucha gente conecta con esto y siente o más bien no siente eso, ujú. ese aspecto que es muy humano de sentir abandono o distancia hacia otro humano. Si este espacio ofreciera humanidad, quizás se buscaría la distancia al mismo. Entonces se experimenta una rendición emocional al contactar con ese local, con ese lugar. No necesariamente, lo que no se Ok. experimenta es la sensación de distancia con la existencia entre una cosa y la otra. Es un espacio estimulante, es un espacio que hace que las sensaciones de vida se sientan con mayor fuerza. Este lugar, cuando la gente conecta con este lugar, se puede experimentar, no sé, la sensación de no ser suficiente o, o de culpa o de miedo. Sí, sí, sobre todo si son los primeros contactos. Cuando la gente conecta con ese lugar y con esos seres de luz y va conectando,
puede generar dependencia emocional. Definitivamente sí, porque es esa sensación justo de prescindir de muchas sensaciones humanas Mm, que te da la sensación, es como hasta es como un sinónimo del consumo de algún tipo de sustancia ajá, que altera momentáneamente las sensaciones de tu cuerpo. ok. Entonces altera la química de tu cuerpo. El que la Ujú. psique vaya buscando un lugar así va alterando la química de tu cuerpo. Sí. Ok. Margarita, ¿qué emoción cuando conectas con ese lugar? ¿Qué es la emoción que se genera? ¿Te invita a actuar, te invita a esperar, te invita a recibir, te invita no sé, a entregar? ¿Qué es lo que la emoción del lugar invita cuando se contacta con este lugar que estamos nosotros viendo? Lo que veo es que hay un miedo que habita, es un miedo interno que es el que induce a este tipo de invocaciones y de conexiones, Ujú. porque el miedo lo que ejerce en la persona son cierto tipo de imágenes que no son claras para la persona. Cuando la persona no tiene una claridad y un enfoque de ella misma, tiende a conectar con estos seres, con los seres de luz. Y estos seres de luz, por la misma invocación y por la misma intención, empiezan a transformar estos escenarios. Lo que en un momento se ve obstáculo, se ve oscuro, se ve algo, lo que puede representar el miedo para una persona que muchas veces es una sensación de asfixia, de contención, de limitación. El hecho de ejercer esa invocación empieza a cambiar la visión de la persona. Hay una sensación de amplitud, hay una sensación, pueden variar dependiendo de la intensidad de la invocación, pero sí se siente tranquilidad y también se siente una sensación de sentirse a salvo. En esa sensación, ¿qué pasa con el cuerpo? Se desconecta de esta sensación, se siente relajado, se pone hiperactivo. ¿Qué sucede con esta química del cuerpo? Lo que veo es que hay un proceso que pasa en el cuerpo y es cuando hay esta sensación de estar conectado con un ser de luz, hay una emanación de energía que empieza a proyectarse. Es como si la misma luz interna que habita en la persona, ella misma la proyecta, pero es una sensación que no es consciente en la persona que está haciendo este tipo de conexiones. Veo que es como una especie de desdoblamiento donde esta proyección, que la veo que es de uno mismo, de la misma persona, Ujú. es la que ejerce esta tranquilidad, ejerce esta sensación de paz y esta sensación de armonía. El cuerpo cambia cuando hay una invocación y hay una intención. El cuerpo inmediatamente deja esta sensación estática para empezar a cambiar energéticamente. La postura cambia y el color de la energía también se siente diferente. Es como si el cuerpo cambia de textura y él mismo empieza a sentirse mucho más relajado. Ahí tú hablabas de que había capas de creencias, ¿no? Dependiendo de la Ujú. creencia es cómo van a conectar. Esto genera una programación sutil a quien conecta en estos lugares con estos seres. O sea, el mensaje puede reforzar una idea quizá de que el humano está incompleto o de que el humano necesita a estos seres o de que el humano tiene la necesidad de estar conectado con estos seres para conseguir o completar una evolución o una forma de vivir la espiritualidad. Yo veo que es parte de esta experiencia terrenal, parte de esta programación, es que vamos viendo cierto tipo de seres de luz que pueden, en un momento, como te decía, vi mucha energía masculina, pero después empecé a ver que se empieza a involucrar la energía femenina y se empieza a involucrar este tipo de imágenes que están relacionadas con cada género. Pero sí siento que es parte de una programación, es parte de este proceso que vamos viviendo en la Tierra, parte de esta experiencia, parte de este, como de este transitar y en el momento que ya este transitar termina, cuando se está uniendo
para lo que para nosotros es los seres de luz y los seres oscuros, hay un punto y un anclaje que siento que está muy relacionado con el corazón. Cuando estas dos creencias se van fundiendo, va llegando como un punto cero, como un punto negro, punto neutro, donde la energía empieza a ser emanación y donde todas estas imágenes y estas formas de creencias empiezan, es como si ellas mismas dejaran de existir y empieza el humano a sentir una conexión mucho más profunda con él mismo. Pero parte de este proceso es pasar por todos estos niveles de conciencia. Nico, cuando ahí habla gente muchas veces de la espiritualidad, habla de la situación de estar siempre como afuera, como observando el afuera. ¿Este lugar sugiere el cuerpo como un obstáculo? Sí y no. A ver. De alguna manera ir a esta energía, que al fin y al cabo son convivencias energéticas que el humano ha aprendido a asociar, Ujú. pueden funcionar como un impulso, Ok. sobre todo cuando lo que se desea, por ejemplo, son romper capas de nuestra propia realidad, a tener cambios drásticos, a hacer movimientos inminentes que muchas veces vienen desde un rasgo hasta violento o agresivo. Esas son inmediatas y son impulsivas, pero hay Ujú, otros que sí son como obstáculos, hay otros que son como barreras, porque dentro de la misma incompatibilidad de que el humano también puede manejar, el sistema emocional implica muchísimo porque el humano puede estar bloqueado o no bloqueado para las sensaciones y ahí ujú. pudiera sí percibirse sobre todo como entradas a niveles que el humano aún no alcanza, como si fueran más bien reflejo de la deficiencia que el humano aún tiene que hacer por trabajar en sí mismo o algo parecido. Pero en sí, por ejemplo, alguien que conecta con ese lugar puede entender que su cuerpo se vuelve o está en un obstáculo, o sea, plantea de alguna forma este lugar, que la mente confunde al alma o confunde el espíritu, confunde la forma espiritual del humano. Pues sí puede haber una confusión importante. Em, Sobre todo esta parte espiritual que se maneja tanto en ambos lados como en ambos Ujú, aspectos. ujú, Desde el lado de la creencia pudiera ser hasta una espiritualidad tóxica, desde el lado ujú, de naturalidad y la sanción de las mismas percepciones del cuerpo pudiera estar más conectada a un sistema personal. Son ujú. muchísimas variables, Ira, porque estamos hablando de niveles que son al mismo tiempo tan generales como particulares Claro. y Ujú. dentro de la generalidad, cada particularidad lo habita de una forma diferente. Son a lo mejor respuestas muy ambiguas, pero son transformaciones inmediatas. Se dan a partir de las conexiones específicas de la conciencia de un ser vivo con este tipo de energías o espacios. Pero, por ejemplo, está la conexión, por ejemplo, de una persona que llega a ese lugar, exalta la fe por encima de su propio discernimiento. Sí llega a haber una, sí, claro, por supuesto, llega a haber una pérdida de la razón, incluso de la conciencia, debido a la sobreestimulación de las sensaciones. No necesariamente por una cuestión divina, Sí, claro. sino por la sensación que puede evocar. Estas, claro que sí, son al fin y al cabo es como rasgaduras en la realidad, se sienten como vacíos de la inconsistencia de la misma existencia. Entonces Ujú. pues sí son sensaciones muy extrañas que el cuerpo puede experimentar. Incluso hay personas que hasta pueden tener la misma sensación, la de un miedo muy profundo, ¿no? Como hasta soltar la esfínter o gritar Sí. o algo así. Entonces, en esta forma, en ese lugar, se puede inducir o introducir, porque hablamos de que hay muchas creencias y hay ciertas programaciones, se puede introducir la idea de los elegidos, los despiertos, los dormidos, los medio despiertos, los a medio chiles de despiertos, o sea, todas estas cosas que hemos oído mucho últimamente. Sí se pueden integrar, sí se puede integrar, pero al fin y al cabo el ser que sea como el protagonista del contacto, Ujú, también va a llegar hasta donde su conciencia le dé la posibilidad. Y si hay cosas que no ha experimentado
dentro de la fisicalidad, no necesariamente tendrían por qué afectarle a la hora de el contacto con estas sensaciones. Ok. Margarita, dices que ahí se siente como la diferenciación de los niveles de conciencia. Ahí, en esta parte, se puede decir que algunas personas se les invita a seguir cierta forma para recibir mensajes, cierta obediencia energética, cierta entrega energética o cierta, ¿cómo se llama esto? De apatía o cómo lo ves en este sentido, esta parte de ese lugar. Lo veo muy variado porque es un lugar donde habitan varios lugares al mismo tiempo. Son lugares que se manifiestan en forma simultánea, pero cada lugar tiene su característica, tiene su sensación, tiene su energía, tiene su escenario. Pero veo que cuando está en la manifestación de estos seres de luz, eh, del humano, el humano siempre está en una observación, siempre está observando el ser de luz fuera de su cuerpo Mm, y observa las capacidades extraordinarias que esos seres de luz pueden ejercer y eso hace que el humano se sienta muy pequeño, por eso es que él se siente un observador, pero siempre con la mirada hacia afuera. Aquí la mirada hacia adentro cuesta mucho trabajo porque hay una sensación de ausencia, hay una sensación de oscuridad que habita dentro del ser y que para él esa oscuridad no le permite o no siente que esa luz que está viendo afuera es una proyección de él mismo. Por eso cada momento o cada estado de conciencia va conectando con ciertas figuras energéticas, porque no todos los seres de luz, como estamos viendo, tienen la misma morfología. Vemos que dependiendo el momento y la ujú. sensación, él mismo va proyectando, porque es esa necesidad de poder observarse él desde una perspectiva y poder, también hay una parte donde él puede asimilar desde la observación lo que un ser de luz puede hacer en la medida que la conciencia se va elevando, por decirlo de alguna manera, él mismo va viendo su propio reflejo. Entonces, el lugar en sí mismo puede sugerir, es pregunta, que una guía externa, es lo que te puede dar seguridad y que si no tienes esa guía puede haber un riesgo energético. Sí, 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 exactamente. Entonces, vamos a ver qué mecanismos de manipulación van entonces utilizando. Em, en esta forma de pensamiento volátil, de que se conecta con un lugar así, el mensaje cambia si se cuestiona. Y el mensaje cambia, claro. El mensaje cambia porque eso lo veo y lo siento muy relacionado también con tu energía, con la forma y los niveles emocionales en que tú te encuentras. Entre más dolor hay una sensación em, de estar recibiendo constantemente mensajes, hay una sensación de invalidez. Entonces, la persona tiene la necesidad de estar más conectada con estos seres de luz porque ese ser o esa persona se siente dentro de un agujero. Es una sensación donde tu cuerpo no se puede mover. Hay una estática aparentemente en tu energía y hay una energía que también se ve muy oscura. Cuando tú sientes oscuridad, necesitas la luz para poder ser guiado, pero esa luz siempre se está reflejando desde el externo, desde afuera, nunca en esos puntos donde la persona se siente en estos en momentos de confusión, en momentos de dolor, en momentos de desesperación. Las imágenes que proyecta la mente son imágenes caóticas y esas imágenes caóticas también están muy relacionadas con las memorias que están guardadas en la tierra, porque son las mismas experiencias que han vivido los seres humanos. Entonces, cuando se llega a ese lugar y quieres hacer preguntas directas o preguntas claras, llegas al lugar y resulta que ya no te acuerdas o no tienes preguntas claras o las respuestas no son directas y se basan en una interpretación,
puede ser eso, porque me llamó la atención esta parte donde tú decías que caminaban como en círculos o en ondas. Entonces, esta forma también es una forma de comunicarse con frases circulares, imposibles de verificar, imposible si no es una interpretación de acuerdo a lo que tú ves o te conviene en ese momento. ¿Cómo lo ves tú? Y yo lo veo de acuerdo al estado emocional y el estado de conciencia y energético en el que te encuentras, porque entre más haya una conexión con la parte física, con la parte material del cuerpo, con la parte más densa, la manifestación de estos seres tienen una forma. En la medida que vas saliendo y te vas desidentificando de esta forma densa, de esta forma material, los seres se van manifestando de la misma manera. Por eso en la forma que el cuerpo va ascendiendo, digamos, hacia la corona, los seres se van viendo de una forma diferente. Aquí vemos la oposición, o sea, entre la luz y la oscuridad y la misma manifestación que hace que el ser humano esté manifestado en él mismo los diferentes estados de conciencia. Entonces, esto, cuando el ser humano conecta, por ejemplo, con este lugar, puede generar una urgencia espiritual o puede generar una sensación de desconexión completa, o sea, hablando de esta parte de la dualidad, o desplaza decisiones personales al plano espiritual y esperando que todo lo espiritual resuelva la vida terrenal. ¿Cómo lo ves tú? Pues Exacto, es esa manera. Ah, para mí, No, a ver, primero Nico y luego Margarita. dale. Perdón. pues Ujú, exactamente de esta segunda manera, Ira, ujú, porque el humano a través del contacto constante, porque al final y al cabo si no es controlado o no es desde la conciencia, se vuelve ligeramente adictivo, va ujú. como impulsando a dejar la conciencia en segunda instancia, haciendo de estas sensaciones y de estas conexiones y de estas comunicaciones algo más primordial que incluso sus propios intereses. Ahí es donde desde la conciencia, desde la creencia, por ejemplo, también se han perdido muchísimo o se han creado mucho estos distintivos de barrera entre la realidad y ese tipo de conexiones energéticas, porque el humano tiende, como parte de su naturaleza, a sobreexplotar todos los aspectos de sus relaciones, incluido las de la sensación del cambio de la consistencia de la realidad. Ok, Margarita. Bueno, lo que veo es que en la medida que el ser humano está más conectado con la parte física, con la parte corporal se siente densa, se siente compacta, no se siente, en ciertos aspectos, no se siente muy flexible porque el hecho de estar conectado con la materia, con la densidad, al humano se le olvida la parte lumínica de él, esta parte Mm, sutil. Y cuando se le olvida esta parte sutil es cuando tiene que o necesita este tipo de invocaciones porque hay una forma en que él se va recordando quién es él desde su esencia y esta parte que veo cuando es tan material y tan física tiende a desconfigurar toda esta parte energética porque el físico tiende como a hacer este tipo de sellamientos energéticos y en estos sellamientos energéticos hay una forma y una visión muy particular del ser porque es una visión muy limitada. Aquí el humano empieza a conectar mucho más profundo con sus sentidos, le da más validez a ellos y se pierde todo lo que es él en su totalidad y en su unidad. Por eso es que en la medida que la energía va como transformándose sin dejar la materia, porque todo es parte de todo, aquí ujú. es donde puede él mismo entrar en unidad y ver cada parte de él y ver que cada parte de estas invocaciones y de estos seres de luz son parte también de su energía, son parte de su esencia también. Ok, Nico, se desdibuja un límite entre la intuición espiritual, energética y la obediencia, o no hay un límite para las personas que van conectando con ese lugar, con esta necesidad de conectar o con estos seres de luz. Si hay un límite que se genera sobre todo desde la ignorancia, Mm, porque al ser conexiones, por ejemplo, hacer una frecuente de conexiones, sobre todo no proyectadas, por lo menos por el pensamiento,
pueden ser hasta incluso choqueantes con la propia psique del humano. Cuando son planeadas de alguna manera, hay algún dibujamiento de limitantes, pero son convivencias muy transformables, tanto como de las energías como la del humano. En realidad los contactos, al ser tan específicos, transforman la energía de ambas partes. Entonces podríamos decir que se debilita el criterio propio del humano, de la persona, a la hora de entrar a ese lugar y generar esta adicción de la que hablábamos anteriormente, ¿o no? Sí, así es. Sobre todo por la sensación tan difusa, al no tener no ser una convivencia frecuente. Puede ser personas que lo han hecho de alguna forma o que han tenido la oportunidad de hacerlo en algún par de ocasiones, y las sensaciones no son tan intensas, pero aún así eh, es choqueante contra la mente, claro. A ver, aquí esta pregunta que la voy a hacer a los dos, pero primero me respondes tú, Nico. ¿Qué parte del observador, o sea, de la persona que conecta con ese lugar, parece reflejada en el mismo ser de luz con el que está contactando o no aparece? Sí, pero es diferente. Es una transformación o una derible hacia el sistema emocional de la persona, Mm, no reflejando, por ejemplo, enojo con enojo, tampoco necesariamente reflejando enojo con felicidad. Es más bien un ensamble para hacer ujú. que el enojo sienta que tiene un espacio. Es como una conexión que viene desde las puntas, no necesariamente en unión, sino más bien de frotamiento, como de contacto. Ok, Margarita. ¿Tú hablas de la conexión de la intuición con los seres de luz? ¿De No, cómo o se va sea, manifestando ella? no, o sea, cuando una persona conecta con ese lugar, ¿qué parte de esta persona o del observador del que está ahí parece reflejarse en el ser de luz con el que ella está contactando o con el que ella está canalizando? Yo veo que eso está muy conectado con, vuelvo a ver con sus estados de conciencia, vuelvo a ver Ujú, cómo tiene que ver cómo es una proyección de todo lo que hace y hace parte también de sus creencias, de todo el contenido que, que una persona va almacenando a lo largo de sus existencias. Pero veo que son puras proyecciones, son proyecciones que conjugan no solamente la parte mental, sino también la parte emocional. Cuando se juntan estas dos partes, eh, um, la intuición tiende a manifestarse porque la manifestación atrapa. Cuando conectas con estos seres de luz, pues hay una sensación de tranquilidad, hay una sensación de guía, hay una sensación de armonía. Y es como, es parte lo que en algún momento veía también del miedo, ¿no? Cómo el miedo puede manifestarse y cómo el miedo puede tomar forma. Y ese miedo cuando toma forma, eh, am, por eso no solamente siempre se están viendo estos seres de luz en estos escenarios, sino también se ven seres opuestos a la luz. Y eso veo que la intuición, por eso es que puede bifurcarse en diferentes formas energéticas. Ahí está la capacidad de crear que tiene el ser humano. Nico, ¿qué necesidad humana concreta está siendo cubierta al conectar con estos lugares? Hay una percepción de la necesidad de la conciencia de la vida y la muerte, La vida, ujú, específicamente esa sensación de la continuidad de la existencia más allá de lo físico. Es ujú. como un vacío que tiene el humano al no saber qué hay, y que ese tipo de contactos puede, si no resolver, por lo menos gestar algún tipo como de descanso ante esa circunstancia. Y también esta parte de justo al eliminarse la conexión humana, se deja de prescindir del juicio de la necesidad del contacto del otro, y hay humanos que perciben esto como satisfactorio. Entonces, ¿qué emoción humana por lo general? Estamos hablando de un promedio en general porque pues es muchísima gente la que conecta con ese lugar. ¿Qué emoción humana no atendida sostiene la necesidad de estas experiencias? Tristezas muy profundas, Ujú, vacíos,
Ujú. Estas como estos ahogamientos y nostalgia. Sí, es que viene como muy, muy profundo de las tristezas, de los abandonos. Ok. Margarita, ¿qué capacidad interna van proyectando las personas que conectan ahí para contactar con el ser que les va a dar lo que ellos necesitan escuchar, quizá para sentirse mejor o para, no sé, no tomar esta parte de la decisión personal postergada o todo eso? ¿Qué parte van proyectando para que les digan exactamente los seres lo que ellos quizá en la fisicalidad no han podido decidir en plenitud? Yo veo que son parte del contenido que guardan las personas a través de sus experiencias, porque cada experiencia guarda una emoción y cada emoción está unida a un pensamiento. Y veo que todas estas lecturas están proyectadas en el campo energético de las personas. Por eso ellas mismas se van trasladando, se van proyectando y se pueden hacer este tipo de lecturas. Son lecturas que las veo yo desde un aspecto muy energético, pero también van conjugando un aspecto también muy mental, porque hacen parte de la energía, hacen parte de las memorias que están contenidas en el cuerpo. Y veo que cada una de estas memorias y cada una de esta información están almacenadas en una forma muy densa, pero también hay información que hay en el cuerpo que también es muy sutil. Entonces, dependiendo tu enfoque y tu intención hacia lo más sutil, vas conectando con algo mucho más liviano. Pero si hay una sensación o un pedido, una intención a través del dolor y a través del sufrimiento, el mismo cuerpo va proyectando esa información porque hace parte de un contenido energético del ser. A ver, Nico, aquí en esta parte de estos promedios, de estas tristezas, de estas cosas profundas que nos dijiste hace rato, ¿qué responsabilidad el ser humano externaliza, no sé si se diga así, o lo pone externo y lo entrega? ¿Y qué pasa con esta responsabilidad? ¿Se vuelve a él, no se vuelve a él? ¿Cómo la percibes tú? Yo siento que sí, la conexión crea que el humano deposite en ese tipo de experiencias como un tipo como de control del destino o como un tipo de Mm. sedimiento de creación, sobre todo las que son conexiones que vienen basadas mucho en las creencias o en la devoción o en la Mm. fe. Mm. Es como si soltaran el camino, la guía de sus propias vidas para otorgarlo ante estas experiencias. ¿Qué cambia? Les pregunto a los dos, primero Nico y luego Margarita, ¿qué cambia en la narrativa cuando una persona empieza a recuperar su centro, empieza a recuperar su poder, empieza a recuperar su voluntad? ¿Qué es lo que primero se nota que empieza a cambiar tanto de la persona como de este lugar que quizá, no sé si ya no está conectando, ya no está alimentando? ¿Qué es lo que va cambiando en la persona? Nico. Principalmente la visión energética deja de ser tan difusa. Estas experiencias confunden mucho a la esencia humana, por lo mismo de que no son naturales, como te menciono. Digamos que así en una gestión energética no es común que lo no físico se experimente ante la fisicalidad desde un sentido de relación, como de codependencia. Entonces, es así, es como así de transformable, pues. Margarita. Bueno, la narrativa cambia totalmente porque dejas de sentir estas sensaciones placenteras que vienen de afuera hacia adentro y empiezas a sentir este placer de habitar en ti mismo. Empiezas a sentir tu cuerpo mucho más sutil, mucho más consciente. Ya no sientes el miedo de observarte y ya sientes que esa observación
te da muchas respuestas a muchos interrogantes que hay en ti. Ves el movimiento de tu energía, ves las transformaciones que son creadas por ti mismo y ya lo de afuera deja de tener esa validez, como ese efecto placebo que produce este tipo de invocaciones, donde entras en una especie de burbuja, donde sientes que estás flotando, pero son efectos que son momentáneos y después cuando ese momento placentero se va, vuelves a caer en tu estado original cuando estás muy hacia afuera. Por eso es que se vuelve tan adictivo. Entonces sí, cambia totalmente, porque cambia hasta la composición del cuerpo. ¿Qué pasa con la persona que va recuperando su centro, su eje, y empieza a tener ese equilibrio? Su propia luz disminuye, se integra, se disuelve, desaparece. ¿Qué pasa, Nico? Su propia luz, Ujú. pues aumenta de alguna forma. Toda experiencia deja un rasgo de crecimiento. Y si el humano empieza a dejar de depender de estas circunstancias, la grandeza de la autorrecuperación es muy amplia, sobre todo al entender que esas mismas sensaciones, esas mismas experiencias puede provocarlas uno mismo a partir de estar conectado con la conciencia en la que uno habita y con el entorno. Margarita, ¿qué queda cuando no hay una figura externa que te vaya, em, pues no sé, diciendo cómo vivir, qué hacer, no sé? La luz que habita en ti se vuelve es visible, porque la luz siempre ha estado. Cuando estás en ti, ya puedes tener conciencia de ella, ya puedes verla, ya puedes sentirla, ya puedes ser eres más consciente de los movimientos de tu cuerpo, de los hábitos que habitan en ti, de las formas, eres más consciente de cómo vas moviendo tus emociones, cómo se mueven los pensamientos en ti y esos cambios hacen que ya no le des tanta validez a lo que puede venir aparentemente de afuera a traerte una paz interior y ya empiezas a habitar tu propia paz, tu propia armonía, tu propio equilibrio. Ok, vamos ahora a regresar a este momento presente, respiran profundo y vamos a desconectar. Y en esa desconexión quiero que me digan alguna palabra, alguna frase que les haya quedado de esta indagación. Entonces, vamos a terminar la sesión cerrando de forma consciente esta indagación. Retiramos la atención de toda imagen, figura o narrativa observada. Desactivo el campo simbólico abierto durante la sesión y toda representación interna se disuelve ahora. No permanezco vinculado a ninguna forma, a ninguna historia, a ninguna estructura. Recupero totalmente mi eje mental, emocional y corporal y toda autoridad proyectada fuera de mí retorna a mi centro consciente. Me libero de cualquier sugestión consciente o inconsciente y ninguna imagen observada tiene ningún poder sobre mí. Mi criterio personal queda íntegro y activo. Mi respiración se normaliza, se hace presente. Mi cuerpo reconoce aquí y ahora y siento mi peso, mi temperatura, mis límites corporal, mi sistema nervioso entra en estabilidad y no hay disociación ni residuo perceptivo. Libero toda emoción, libero toda expectativa, libero todo pensamiento ambiguo y circular y empiezo a eliminar todo proceso de esta historia fuera de mi espacio consciente y la indagación queda concluida en este preciso momento. Margarita, a la hora, dime que a la hora de ir desconectando, ¿qué fue la frase o la palabra que te vino? Lo que sentía es que el ser humano es la manifestación de su propia luz.
Ok. Nico. Vínculos limitantes. Vínculos limitantes. Ok. Respiran profundo. 1, 2, 3. Regresan ahora y entonces el ser humano manifiesta su propia luz y sus propios vínculos limitantes. Interesante esta indagación, pero sobre todo, fíjense, la historia no habla de seres externos, sino de cómo la conciencia va creando figuras cuando busca un sostén fuera de sí, fuera de su propia realidad. Entonces, bueno, gracias a todos los que puedan y quieran ver esta sesión. Y con esa indagación yo quiero aclarar algo porque hemos generado mucha polémica en las indagaciones. No hemos probado, no hemos buscado comprobar existencias de seres externos o externos, ni validar la absolutez de nada. Entonces, lo que hemos hecho es observar la conciencia humana cuando va construyendo símbolos, cuando busca un sentido, cuando busca protección, dirección, alivio emocional. Lo que apareció, figuras de luz, mensajes, lo que sea, debe ser tomado como una forma de entendido de nuestra información simbólica de lo que estamos manejando en nuestra psique y no como una autoridad de que las cosas tenemos que tener discernimiento y tenemos que aprender a discernir. Y entonces entender que cuando una conciencia no se siente sostenida por sí misma, tiende a proyectar fuera. Aún no se conoce dentro, pero está proyectando fuera. Eso no es un error ni una debilidad. Es un mecanismo humano que hemos aprendido generaciones tras generaciones tras generaciones y que es algo que estamos ahora viendo desde otra perspectiva. ¿Vale? Gracias, chicos, y vamos a cortar aquí la grabación. Les agradezco a todos y déjenos un like y sus comentarios. Bye. Bye.